Versículo 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas, en este hermoso libro, nos está describiendo abiertamente quiénes son los impíos que entran en las iglesias para hacer muchísimas cosas y generalmente para poder destruirlas y eliminarlas a través de falsas doctrinas, engaños, diciendo un montón de cosas que la Escritura no dice. Y aquí comienza él a hablarnos acerca de algunas de aquellas cosas que las cuales nosotros, como seres humanos, hoy en el siglo XXI, seguimos cometiendo. ¿Cuál es la primera frase que este hombre nos comparte? ¿Qué leen ustedes ahí? Dice, estos son murmuradores. La murmuración es un pecado que nosotros lo tenemos enraizado en nuestras vidas. Y es muy viejo. Porque es tan viejo. No es como tu hermano, no te ríes. Pero yo creo que me estás adivinando para dónde voy. Es tan viejo que estuvo en el huerto. La primera vez que hubo murmuración fue cuando el diablo se le acerca a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho. Él sabía todo lo que Dios había dicho, pero sembró la duda. No, mujer. Ella le dijo, sí, Dios no dijo que no comiéramos ni tocáramos, le pone ella un poquito de color. Sin embargo, Dios no había dicho así, ¿ya? Y el diablo le dice, no, hombre, si tú comes ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y ahí comienza. De allí en adelante, ella aprendió a hablar mal y de ahí de generación en generación nosotros hablamos mal porque esto es algo mundial. Las guerras y las peleas en el mundo muchas veces son por murmuraciones. Vea que lo que más divide un país es las murmuraciones. Y Judas nos está aquí advirtiendo el espíritu que tenían estos hombres que llegaban en las iglesias para distraer a los buenos creyentes, pero que muchos de ellos no pasaban en la Escritura, en la palabra de Dios. Estos son murmuradores, ¿ya? Generalmente lo que llegan a las iglesias para dividir es por murmuraciones. Y empiezan a ver en la iglesia grupitos. Amigos, compadrastros que se reúnen aún fuera de la iglesia, en horarios que no son de la iglesia, solo para murmurar. La palabra murmurar del griego que yo busqué en la concordancia Strong es gongustes, que lleva por número 1113, que significa rezongón, murmurador. Cuando la leí así yo, en el griego no me gustó tanto. Y fui al diccionario que yo tengo, y el diccionario dice, por murmurador, dice, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Interesante, eso es por cosa. Pero la otra descripción que compete al ser humano, dice, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones.
Y de eso es lo que Judas nos está hablando. Dice el diccionario, por murmurar, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Muchas iglesias hay que han sido divididas porque ha llegado este tipo de personas a la iglesia. Oh, no le crea a ese pastor, es mentiroso, no le crea al maestro dominical, a ese hermano, y empiezan a sembrar la duda, ¿verdad? Y esto va creciendo, crece. Y ahora, con el tema de la internet, ¿verdad? Esto ya se multiplica y es más fácil llegar en un segundo a montones de hogares con el tema de la murmuración. Dios nos dejó un libro, que es la Biblia, y es la guía. Aquí está toda la dirección del tránsito divino. Si nosotros no respetamos la dirección del tránsito divino, vamos a tener problemas. Creo que antenoche fue, Joaquín me envió un video la noche. Y ¡pum! Suena mi teléfono, miro. Y un automóvil, pasadito el portón donde guardamos los autos, se volcó y le rompió los muros a la vecina y la reja. Segunda vez que le rompe, antes fue el árbol que se cortó. Y dice, el pastor me dijo, la huya fue tan grande que me asusté y que pensé que estaban robando. Puso las escaleras, se subió arriba al techo de la sala 1 y de arriba grabó y me mostró. El auto se dio vuelta a campana, un auto nuevo. Gracias a Dios los dos jóvenes salieron vivos y huyeron. Y ahí quedó el auto. Y yo vi el auto, fui vuelto para arriba. Y el día cuando dejé mi auto para venir a abrir la puerta y que los hermanos que vienen conmigo entraran, miré, yo dije, sin duda no respetó el padre de allá para acá, ¿verdad? Y se pasó para arriba. Y a tanta velocidad que el árbol que cortaron, que le rompió también mal la reja a la vecina y el muro, el tronco que todavía dice alto, lo hizo volcar y cayó. Muchos choques han habido en esta esquina. Yo siempre estaba preocupado por qué iba a pasar con nuestro templo cuando los choques y los muros se pueden caer. ¿Por qué ocurren los accidentes? Porque no se respeta la ley del tránsito. ¿Por qué nosotros pecamos? ¿Por qué nosotros murmuramos? Cuando la murmuración no edifica a Dios. Judas nos va a advertir aquí, y nos advierte, mejor dicho, que nosotros no debemos de murmurar. Y los apóstoles también. El tema para hoy es la murmuración, así le llamé, la murmuración. Veamos la murmuración en el Antiguo Testamento, porque este pecado es viejo, como dije yo, es muy antiguo, ¿verdad? La murmuración en el Antiguo Testamento fue oída por Dios. Dios escuchó la murmuración dentro de su pueblo. Ahora bien, hermanos, Dios no solo oye lo que decimos, sino que como Él es Dios, Él conoce aún lo que pensamos sin que salga de acá. Así que es totalmente imposible engañar a Dios. Así que tenemos que entender eso, que Dios sabe y conoce todas las cosas. En su Biblia, por favor, en el hermoso libro de Éxodo, un libro muy interesante del inicio del pueblo, donde Dios comienza a trabajar con su pueblo amado, ¿verdad? Un pueblo elegido. En Éxodo capítulo 16, había salido el pueblo hebreo de Egipto, Dios lo sacó a través de Moisés, que fue Moisés el libertador humano que Dios usó para sacarlo. Van camino por el desierto, ¿verdad? Estos judíos, y llegamos al capítulo 16, en el versículo 7 y 8. Observemos lo que ocurre. El pueblo hebreo murmuró contra Moisés. Éxodo capítulo 16, versículo 7.
Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído, observen, Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Cuando habla de nosotros, está hablando de él y su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote. Toda la molestia eran porque uno era el líder general y el otro el líder espiritual. 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés no tenía ninguna culpa de lo que pasaba con el pueblo, porque él no tenía nada que ver con el pueblo. Es tanto que él nada tenía que ver con el pueblo porque él no se crió con ese pueblo. Moisés se crió. La madre lo tuvo hasta los 5, 6 máximos años de edad. La madre que lo engendró, que lo dio a luz. Recuerden que Moisés fue encontrado por la hija de Faraón. Y la madre, sin duda alguna, fue guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que la hija de Faraón no era casada. La hija de Faraón quería tener hijos. Y más encima Dios permitió que Moisés como bebé fuese hermoso. Y la mujer inteligentísima para salvar a su hijo, porque lo escondió y lo escondió, hasta llegó un momento que el niño ya fue creciendo, tiene los pulmones más grandes, llora más fuerte, hace un canasto, le echa alquitrán por dentro y por fuera para que no se le pase el agua, lo pone allí, lo lleva al Nilo, ¿verdad? Y le pide a su hija que cuide al niño. ¿Qué va a pasar con el niño? Pero lo lleva y lo pone cerca de donde ella sabía que se bañaba la hija del faraón. Y fue así, la mujer salió, como todos los días sabía la vida, lo ponen ahí, y ella ve ahí el canasto, la van a buscar, y cuando lo abre, ella lo amó al ver el rostro de este niño. Dios tenía un plan, hermanos, Dios trabaja a través de planes. Moisés creció, se educó, toda su educación fue en Egipto. Moisés tuvo la educación más top de todos los judíos que andaban en el desierto. Ni todos juntos eran más feos que Moisés. Porque recuerden que el pueblo era esclavo. Y él fue criado como el hijo de la hija del faraón. La mejor educación. Así que él era ingeniero, era arquitecto, era dibujante, era todo lo que tú te puedes imaginar. Conocía toda la historia, todos los idiomas y todas las cosas por el estilo. Así que él no tenía ni culpa, porque Dios lo llamó. Dios lo preparó. Dios lo llamó para ese trabajo. ¿Verdad? Así que por eso en 2 ocasiones en este pasaje dice, ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué actúan así? Yo no me metí en este problema. Dios lo llamó como el líder. Y el pueblo comenzó a quejarse. A quejarse. No, que nosotros queremos carne, estamos aburridos del pan tan liviano. Decían en otras partes, queremos comer carne, compadre. Se creen argentinos. Y queremos pan y carne. ¿Verdad? Murmuran. Y aparece varias veces la palabra murmuración allí. Si ustedes se dan cuenta. El pueblo murmuró contra Moisés. No solamente por carne y por pan, sino que también el pueblo murmuró contra Moisés por agua. Mire el capítulo 17. Hay muchos pasajes, pero yo traje estos poquitos nomás, para ver el tema de la murmuración. Capítulo 17, el versículo 3 y 4, dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Otra vez, ¿qué culpa tenía Moisés? Ninguna.
pero murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Noten, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados, le preguntan. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Murmuraron contra Moisés. Nos vas a matar de sed. ¿Y esa era la idea de Moisés, de matar al pueblo de sed? No, porque Dios le había prometido que lo iba a llevar a ese pueblo, lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y sabe usted que Israel, yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué Israel no ha disfrutado de la leche y miel? Y son otros países que han estado disfrutando de eso. Ya lo veremos. El pueblo murmuró, pidiendo carne, pidiendo agua y pidiendo sed. A un hombre, a un líder, en lugar de pedirle a Dios. Muchas veces nosotros vamos a andar con padre, la comadre, el amigo, el pariente, la abuela, el tío, en lugar de ir a Dios. Lo primero que tenemos que hacer, nos enseña en el libro del discipulado de la oración. Tenemos un problema de dificultad, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios en oración, dice el libro, la lección. Acudir a Dios en oración. Y por eso que Dios tiene, hermano, que disciplinar. Ellos fueron murmuradores y Dios tuvo que darle sus palmadas al pueblo. El pueblo fue disciplinado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pueblo murmuró y se quejó también contra Dios. Vamos al libro de Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 14. Aquí, en el libro de Números, capítulo 14, observemos qué interesante en los versículos 22 al 24. Números capítulo 14, versículos 22 al 24. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, recuerda que Dios hizo sus señales en Egipto, convirtió el agua en sangre y las plagas, recuerdan. Todos los judíos y todos los egipcios y todos los extranjeros, una gran cantidad de extranjeros vieron estos milagros. Porque en Egipto no solo vivían los egipcios y los judíos, sino muchos extranjeros, porque en este tiempo era el país más importante, era la metrópoli mundial. Egipto era el país más importante, predominante de la humanidad en la historia de este tiempo. Así que vieron mis señales en Egipto y en el desierto, porque Dios también le hizo señales en el desierto. Y sigue hablando Dios, y me han tentado, observen, 10 veces. Hasta esta altura han tentado a Dios 10 veces y no han oído mi voz. Versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Qué triste, ahí viene la disciplina por la murmuración. No verán la tierra que juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dios tiene un límite también. Es como el papá y la mamá con los niños. Que la mamá, el papá le perdona al niño una y otra vez, pero llega un momento, bueno, cuando se le disciplina, porque ahora no se le puede disciplinar a los niños, ¿verdad? Llega un momento que el padre se enoja y le pega por las 15, 20, 40 veces que le ofendió. Y aquí el pueblo recibió su merecido. No entrarán
Solo entró, en otro pasaje ustedes conocen la historia de Josué y Caleb, ¿verdad? Nada más entró a la tierra prometida, porque eso dieron buen testimonio cuando fueron a reconocer la tierra, si realmente Israel fluía leche y miel. Y ellos vieron que ellos se consideraban como langosta, había muchos gigantes, pero todo era grande allá, que un racimo de uva lo trajeron entre dos. O sea, cada gajo de uva parecía un melón. Era una tierra maravillosa, era, ¿verdad? Hay que preguntarse por qué ya no es. Versículo, el mismo capítulo 14, ahí en el mismo capítulo 14 de Números, versículos 26 y 27, observen. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Noten el lenguaje con que Dios habla. Qué terrible, hermano. ¿Hasta cuándo? Versículo 27. Oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Cuánto tiene que haber sido, hermano, todas las quejas? Y como lo dijeron, que Dios usó ese lenguaje que nos describe Moisés aquí. Qué tremendo. Versículo 28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Qué terrible. Qué terrible. Todos los judíos, excepto Josué y Caleb y Josué, son los únicos dos judíos que salieron de Egipto y pisaron la tierra prometida. Ni aún Moisés, que tanto luchó, la pudo pisar. Porque Moisés golpeó la roca la segunda vez y Dios le dijo que le hablara, pero tanto el pueblo lo tosigaba que él perdió los estribos y golpea como la primera vez la roca, sin entender que la roca era Cristo. Y eso le costó no entrar. Pero por la misericordia de Dios, Moisés entró. Moisés la pisó. Cuando fue el monte de la transfiguración, se le aparecen, cuando Cristo le había prometido a los 12 que habrá algunos de ustedes que no morirán sin antes ver al Cristo glorificado. Y Cristo va al monte de la transfiguración y se demuestra como el Cristo glorificado, como iba a ser cuando resucite entre los muertos, ante Pedro, Juan y Jacobo, que eran los tres más allegados a él. Está Cristo en el medio y aparece Moisés y Elías. Interesante. Interesante. ¿Sabes la cualidad que los distingue los tres? Ellos son los únicos tres que ayunaron 40 días y 40 noches. Con la gran diferencia, Moisés lo hizo 2 veces, pero los únicos tres. Y sin duda serán tal vez los testigos que menciona, porque los mismos milagros que hicieron ellos dos se van a hacer en la tribulación, los mismos milagros. El pueblo murmuró contra Jehová Dios. Nunca, hermanos, digamos nada contra Dios. ¿Sabe que han habido gente del mundo que ha hablado contra Dios y ha muerto? Muchos, especialmente políticos, cantantes, actores, que hicieron cosas del diablo y pues, de repente murieron. Hace días, ayer, creo, sepultaron al Clige. Murió repentinamente. Días antes estaba haciendo una obra del diablo, él era el diablo. Dijeron las noticias. Y mira, murió repentinamente. Ya ves, el de Venezuela. El pueblo, hermanos, el pueblo hebreo aborreció la tierra deseable que Dios le ofreció. Qué tremendo, porque no le creyeron a Dios.
quiero invitarle al libro de Salmos que describe tan bien tantas cosas del Nuevo Testamento. Perdón, del Antiguo Testamento. En el libro de Salmos, capítulo 106. Salmos, capítulo 106. Aquí está el salmista describiendo montones de cosas en Salmo 106, pero que por causa de tiempo quiero compartir desde el versículo 24. 106, Salmo capítulo 106, versículo 24. Miren, dice, pero aborrecieron la tierra, está hablando el pueblo hebreo, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra, a la palabra de Dios. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Noten que Israel ha sido el país, el único país del mundo que ha sido esparcido por todas partes, pero que no ha perdido su autenticidad ni su identidad. Israel, desde un inicio, siguen con la idea. Si ustedes miran, desde el trabajo, buscarle en internet el himno nacional de Israel. Y búsquelo, está en español, cantado en varias versiones por varios cantantes. En su himno nacional, ellos cantan el volver a Jerusalén. Sí, eso sí lo tienen arraigado en sus venas, en su sangre. Pero cuando andaban allá los judíos estos, rechazaron la tierra deseable, no escucharon la voz de Dios. Y ese pueblo hasta el día de hoy tiene un poco nomás que se le llama un remanente, muy poquito de los judíos tratan de servir a Dios. Los demás, no. Aunque dentro de ellos sienten que son hebreos. Y Dios los ha esparcido por todo el mundo. No es casualidad. No es casualidad. En el pasado muchos países los echaron, aunque fueron una tremenda bendición en montón de países que ahora siguen disfrutando de todo lo que hebreos hicieron y ganan mucho dinero por los turistas que van allá, por lo que los judíos hicieron. Pero rechazaron la tierra deseable. ¿Cuánta gente rechaza el evangelio en el día de hoy? ¿Cuánta gente no quiere creer en Dios? Hoy hay un enfriamiento tan grande mundial. Las iglesias están muriendo en todas partes. En todas partes la iglesia está muriendo. En montones de iglesias cristianas ya no se lleva la Biblia, no se habla de la Biblia desde los púlpitos. Montones de iglesias. Empezaron con eliminar los himnos. Y ahora tú vas a muchas iglesias, en todas nuestras iglesias bautistas, en todo el mundo, el único instrumento que se tocó por años fue el piano. Y ahora ninguna tiene piano. No se cantan himnos. No, porque están obsoletos, están pasados de moda. Pero si tú miras la letra, cada himno, de algún otro modo, está mencionado de este libro. Sin embargo, los coritos, sentimiento y emoción. Bonita la música, te mueve las caderas, te da ánimo, todo lo que tú quieras, pero no te habla ni de la Virgen María. Que por último debe de alabarse a ella porque ella está mencionada en la Biblia. Pero eso es una gran realidad.
Por eso la Biblia dice, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la respuesta? Todos dicen, sí, naranja ni perachina, no hay fe. Nadie va a estar esperándole. Nadie. Por eso tenemos que estar listos nosotros con un buen espíritu, una buena actitud. En el Nuevo Testamento, la murmuración, en el Nuevo Testamento, veamos entre los judíos del tiempo de Cristo. En el libro de Lucas, por favor, en el capítulo 5, veamos cuál fue la actitud de los judíos en el tiempo de Cristo. En Lucas, capítulo 5. Cómo criticaban a los 12. Lucas 5, versículo 30. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Murmuraban. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos eran los que más conocían la Biblia. Eran religiosos. Los fariseos eran los mejores religiosos. Los fariseos eran, pero allegados a la Escritura. Y los escribas eran los que escribían la Biblia a mano, copiaban la Biblia a mano, hermano. Estos conocían la Biblia mejor que los fariseos casi. Conocían la Biblia, así que son conocedores de la Escritura. Y los escribas, los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? A los publicanos les llaman pecadores. ¿Y los pecadores? La pregunta que yo me hago, ¿y qué eran los fariseos y los escribas? ¿Qué eran? Romanos 3:23. ¿Qué eran? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero los fariseos se consideraban poco menos que ángeles, los mejores. Se consideraban intachables y rechazaban todo el resto. Pero sin embargo, somos todos pecadores. Y critican aquí a los 12. Murmurando contra ellos, diciéndoles, aquí en Lucas 5, ¿verdad? Y versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Este tema, hermanos, de la división que se hizo en el siglo IV, tercero y cuarto por allí, la división del clero y el laico. Vale, sí, aquí está el sacerdote y todo el de ahí para allá, perdone la expresión, es la chumba. Pero nosotros venimos después de Dios, es lo que quieren decir. El año 96, yo fui la primera vez a Kansas City a una invitación que me hizo mi profesor del seminario donde yo estudié último. Y después de terminar fuimos a ver a mi pastor a Springfield. Yo estaba en Kansas City. Y listo, cuando llegamos allá, el hijo mayor de mi pastor era profesor de la facultad donde estudió mi pastor y el pastor Hillo también y Disney y montones de otros más. Me dijo, hoy ¿ustedes pueden predicar en la facultad? No hay problema. Me dijo, yo les traduzco, ¿ya? Predicamos toda la cosa. Y después nos invitaron a almorzar en la facultad. Eso está en Springfield, que tienen una manzana, pero es una manzana como de Macul a Pedro Valdivia. Una cosa majestuosa, cada salón de clase más grande que este salón. Y listo. Llega la hora de almuerzo y yo tomo mi bandejita y voy con mi bandeja para allá, cuando llegan los chiquillos, los alumnos. Y David me dice, el hijo mayor de mi pastor me dice, David, ¿para dónde vas? ¿A comer con los jóvenes? No. La facultad come acá. ¿Y quién? Yo quiero estar con ellos. No puedes. Chao. Me decepcioné. El
2000, que fue la tercera, esa fue el 2000 la segunda, la tercera fue el 15. El 2000 fuimos y andamos con un creyente argentino casado con una gringuita. Y andamos en la calle, ahí en Kansas City, y pasamos por una iglesia de negros. Me dice, mira, esto es una iglesia bautista de negros. Y miramos ahí, le dije yo, siempre he querido estar en una iglesia de negros. ¿Me puedes traer? No, me dijo, si tú estás en la conferencia, y después si te ven y saben que yo te traje, me pueden retar. Y esa noche, Dios me hizo cumplir el sueño. Tengo mucha historia así, para cumplirlo desde mi corazón. La iglesia de Jeff estaba llena, como la primera vez que fui, la segunda, la tercera no, pero lleno. Y sale a cantar una morena, una negrita. Pero espectacular, espectacular, al punto, hermano, que todo el mundo se puso de pie y le aplaudió. Éramos más de 2000 en esa iglesia. Muchas veces hemos encontrado hacer diferencia con las personas. Ante los ojos de Dios somos todos iguales. Somos todos iguales. Así como nacemos por donde mismo, todos. Los ricos y los pobres nacen por donde mismo. Y al rico y al pobre se lo comen los gusanos igual. Aunque tú tengas un nicho de plata, de oro. ¿No es que antes se hacían eso? ¿Cómo se llama? Un mausoleo. Ya, no es que están pasados de moda los mausoleos, ya no se hacen. Porque hasta en los cementerios se hacía la diferencia de clases. Ya no hay mausoleo. Usted va a notar que en los parques no hay mausoleo. Esas eran cosas tontas que el hombre pensaba. ¿Por qué come con los pecadores? Oye, hermano, ¿cómo vamos a ganar a la gente si vivimos en un mundo, compramos pan al pecador, el que hace el pan es pecador, el que lo vende, ¿verdad? Es pecador. Y nosotros que lo comemos también somos pecadores, pero salvados. Pero nosotros tenemos que aprender que somos iguales y tenemos que predicar a las personas igual. Pero a veces está esa tontera que hacemos esa diferencia, que no corresponde. Y a veces la diferencia la hacen las banderas. Fue triste ver que en cierto país que hubo un terremoto hace poco, uno de nuestros vecinos envió ayuda y porque venía de ese país, botaron la ayuda. Qué tremendo. A los nuestros los jodieron para que no hiciera el trabajo, a los que fueron a ayudar. Cuando estoy con necesidad, ¿cómo voy a rechazar yo la ayuda? Si no tengo para comer y me llega pan del cielo, ¿cómo lo voy a rechazar? ¿Dónde está el amor de Dios? Eso es lo que nos quiere enseñar aquí, este pasaje, ¿verdad? ¿Por qué hacer diferencias unos con otros, verdad? San Juan capítulo 6, San Juan 6, otro ejemplo. Eso de no creer la Biblia, hermano, es trágico. Es muy trágico cuando nosotros rechazamos la Biblia. En San Juan 6, versículo 40. 6:40. Dice, San Juan capítulo 6, dije el versículo 40. 6:40. Dice la Escritura, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que dé al Hijo, observen, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que dé al Hijo, observen, y cree en Él. ¿En quién? En el Hijo, que es Jesucristo, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando tú evangelices, mi hermano, tú tienes que decirle a la gente que la gente tiene que creer en Cristo. No solo decirle, tú tienes que creer. ¿Pero en qué? Porque hoy en día mucha gente cree en cualquier cuestión, pero la persona de Cristo es lo más importante. Es como decía el profesor de la escuela dominical recientemente. Cuando estemos con Cristo, Él nos venga a buscar, lo importante que vamos a estar
con Él. Y donde quiera que Él vaya, estaremos con Él. La persona tiene que creer en Cristo. No sirve decirle tú tienes que creer, tú tienes que tener fe. ¿Pero fe en qué? En Cristo, pues. Una de las cosas que es importante que tenemos que entender. Así que Juan aquí nos advierte muy bien. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Imagínate que tú digas, cuando te llegue tu momento, que te viene a buscar la muerte. Diga, no me quiero morir porque yo quiero estar seguro que Cristo venga a buscarme. ¿Puede ser eso? No. Tenemos que morir tranquilos y entregarnos. Otro error grave que cometemos los seres humanos, hermanos, y lo he visto mucho, yo eso y me da pena, es que la gente no quiere que se le muera a su papá y su mamá. Sabe que su papá y su mamá está sufriendo y sufre y se queja y qué sé yo, cada vez que le da vuelta para limpiarlo, para lavarlo, para cualquier cosa. No quiere que se les muera. ¿Por qué no permite que descanse y se vaya con el Señor? Nosotros tenemos que decirle, Señor, yo estoy listo, llévame. Gracias a Dios, yo he estado 3 veces, 4 con la última, pero fue más leve, ahí frente a la muerte. Le he dicho, Señor, yo estoy listo. E irse con Él, porque vamos a estar, lo mejor es estar con Él. Pero muchas veces la gente no quiere que se les muera y ahí tratan de mantener a ese pobre hombre, esa pobre mujer sufriendo por tenerlo al lado. ¿Para qué? ¿Te da placer? ¿Por qué no permitir que se vaya? Qué tremendo. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos. Noten. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban. No quisieron creer que Cristo era el pan del cielo. La Biblia dice que Dios les dio pan del cielo, les dio trigo del cielo. El maná, ellos no entendieron que el maná era el pan del cielo, era Cristo. Y ellos lo comían. Por eso, Cristo dice, el que bebe mi sangre y come mi carne, refiriéndose al maná, ¿verdad? No entienden. Entonces nosotros tenemos que entender, a veces no nos cabe en la mente. No nos cabe en la mente. Nosotros tenemos que ver a veces la condición del mundo, la situación del mundo. Muchos chilenos han tenido problemas cuando han salido a otro país. Yo estoy invitado hace muchos años, que un pastor amigo me tiene invitado para noviembre a predicar una conferencia de entre 15 y 17 iglesias en la selva para noviembre. Ya, se enteraron nuestros pastores y me están invitando. Pucha, ¿qué voy a hacer? Ya son 3 iglesias donde tengo que estar predicando. 2 en Iquitos y como 15 y 17, pero para abajo. Y a varios les he dicho, los que van a ir conmigo, oye, tienen que llevar dinero para la olla, para ayudar para comer. Es un pastor, 2 me han dicho que la situación está muy mala en el Perú. Hermano David Valenzuela, las veces que fue a Cuba, como 3 veces fue a Cuba, cuenta que llegaron los chilenos, estaban allá y desayuno le dieron huevo. Y ellos comieron huevo. Y creo que alguien le dijo, oye, ¿no tienen más huevitos? ¿Ya? Y después se enteran que cada familia le daban 3 huevos para un mes. El Estado le da 3 huevos para el mes. Y ellos habían comido todo el huevo de un mes de esa familia. Imagínate. Nosotros tenemos que entender la situación. Aquí es Cristo. ¿Son fariseos?
son saduceos. Los judíos que seguían a Cristo para criticarle, para murmurar, eran conocedores de la Biblia. Eran conocedores. Pero fueron atacadores al Señor, siempre criticando, murmurando, criticando y murmurando, ¿verdad? Entre los 12. Notemos qué pasó entre los 12 en Marcos capítulo 14. La murmuración, recuerde que estamos hablando, el tema de hoy. Marcos capítulo 14. Y en el versículo 3, Marcos 14, 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, se sentó a la mesa. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, el perfume sobre la cabeza de Cristo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, murmuraban contra esta mujer. 6. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis que les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Si usted estudia en este pasaje, en los otros evangelios, ella lo que estaba haciendo es un cuadro de la unción del cuerpo de Jesús en la preparación para la muerte y la sepultura. Eso es lo que estaba haciendo. Los judíos sabían de qué se trataba, pero le criticaron. Le criticaron a ella. Qué tremendo, hermano. Y versículo 7. Jesús dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Cuántos gobiernos en todo el mundo ofrecen que van a darle a los pobres, que los pobres se van a acabar? Hermano, nunca se van a acabar los pobres porque Cristo dijo que pobres siempre van a haber. Es imposible que dejen de haber pobres. Y hay muchos pobres que si se ponen la mano en el corazón y empiezan a trabajar, pueden dejar de ser pobres. Pero ellos están como los hebreos en el desierto, esperando que todo caiga del cielo. Y no. Porque hay un proverbio popular que dice, el que quiere celeste, que le cueste. Dios dijo al hombre, con el sudor de tu rostro, no de tu frente, porque la frente suda estar sentado viendo un partido de fútbol sin moverte. Pero el rostro, la cara, suda cuando tú estás cansado y agitado. Cuando tú has trabajado, suda el rostro. La frente no, suda sin hacer nada. Los judíos no entendían. No entendían lo que esta mujer estaba haciendo. Y ella trajo el perfume más caro, porque dice que era de alto precio. Porque a quien se lo iba a derramar merecía mucho más que eso, pero eso es lo máximo que ella tenía para adorarle. Y por eso le murmuraron. Ella lo puso sobre la cabeza de Cristo para prepararlo. Pero ellos lo miraron como un desprecio. Noten ustedes la calidad del murmuro. ¡Qué tremendo! Ella estaba reconociendo quién es Cristo. Y ellos la critican. Ella está haciendo algo correcto y bíblico en aquella preparación. Otro ejemplo, lo encontramos en capítulo 6 de Juan. Juan 6. Y en los versículos 60 y 61. Juan 6, 60 y 61. Al oírlas, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Noten, los discípulos seguidores, no solamente los 12, sino que todos los que seguían a Cristo.
Encontraron que la palabra de Cristo era una palabra dura. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Muchas veces es así. Muchas veces la gente dice, ¡oh, qué dura el mensaje! Duro el mensaje. No me gustó lo que me dijo esta persona. ¿Verdad? Siempre estamos criticando y murmurando. Ahora en la iglesia, en nosotros, hermanos, nosotros como creyentes no debemos de murmurar ni hablar de nadie. Es mejor cerrar la boca, porque en boca cerrada no entran moscas, dice el proverbio popular. Mejor no pecar, porque por donde más pecamos nosotros es por la boca. En los pensamientos no, porque muchos pensamientos no los lanzamos, pero ¿cómo lanzamos? Con las palabras. Las palabras son peores que un puñal, que te entierran un puñal. Por eso tenemos que cuidarnos. Debemos nosotros como creyentes mantener un buen testimonio. Siempre mantener un buen testimonio. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera epístola de Pedro, capítulo 2. En el versículo 12. Primera de Pedro 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Debemos mantener unas buenas obras. Eso corresponde y el trabajo de cada uno de nosotros. Como creyentes debemos de mantener también una buena conciencia. Sabe que la conciencia es la que acusa al ser humano. La conciencia. Veamos en la Biblia, por favor, la Escritura, la palabra de Dios. En 1 de Pedro, ahí mismo, capítulo 3. En Pedro, 1 de Pedro 3. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, en el versículo 16, 3:16, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Va a haber gente que va a criticarnos, pero que nos critique por algo bueno que estamos haciendo, porque siempre nos van a criticar. Siempre, a Cristo siempre criticaron, a Dios siempre le criticaron. Y para concluir, en nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, no debe existir de nuestros labios la murmuración. Por eso debemos de cuidarnos. En el libro de Santiago, capítulo 4, unas hojitas antes, Santiago, capítulo 4, y en el versículo 11, el apóstol Santiago, que siempre apoya a Judas, nos dice lo siguiente, 4:11, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, nota, aquí está hablando la creyente abiertamente, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No debemos juzgar. Si juzgamos a un hermano, si murmuramos contra un hermano, estamos juzgándole. Si murmuramos contra la ley, contra la palabra de Dios, estamos juzgando. No, la Biblia está equivocada. Entonces no corresponde. Nosotros como creyentes no debemos de juzgar. Los cristianos, entre nosotros los cristianos, debemos hacer todo sin murmuración. Si a veces, como ocurrió una que otra vez, si un hermano que tiene que comenzar dirigiendo la música y no llega, y se le pide al hermano, oye, tú puedes dirigir mientras el hermano viene, y no sabemos, en el camino que haya un accidente, alguna cosa, ¿por qué tengo que dirigir yo? O un hermano un maestro no viene a la escuela dominical, oye, puede apoyar a la hermana o el hermano que está enseñando, necesitamos otro maestro, y nos quejemos.
o que se está pidiendo ayuda para venir a hacer un trabajo que es la iglesia. Muchas cosas podemos considerar. En el libro de Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2. Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses. Filipenses, Colosenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Capítulo 2, versículo 14. Noten, cortito y justo. Dice, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Hacer todo, noten, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué pasa cuando una mamá manda a una hija a la loza? ¿Otra vez a mí? ¿Y por qué no a mi hermana? Así que iba a mandar pan. Hijo, anda a comprar pan. Oh, si yo fui ayer, pues mamá, ahora le toca. Cosas tan simples, pero muchas veces criticamos. Muchas veces hacer todo lo que tenemos que hacer. Hagamos todo pero no murmuremos. Hagámoslo de corazón. ¿Cómo? Dice la Biblia, para el Señor. ¿Cómo? Para el Señor. Pablo, tanto que tuvo que corregir a la iglesia de Corinto, tanto, hermano, toda la primera epístola tuvo que estar corrigiendo una y otra cosa. La iglesia de Corinto. Él anhelaba de llegar a esa iglesia sin que tuviese que corregir nada. Me llama la atención este pasaje en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, en el versículo 20. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Dice la Escritura: pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todo esto lo vio el apóstol Pablo y lo corrigió en su primera epístola. Quería llegar a una iglesia viva, una iglesia cristiana, una iglesia bíblica, una iglesia humilde, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y sin duda, el mismo deseo que el apóstol Pablo tiene para nosotros hoy en día y mayormente el Señor. No murmuremos. El apóstol Pablo nos aconseja a no murmurar, tal y cual Judas 16 nos dice: estos son murmuradores. Nosotros no debemos ser esos murmuradores.